hablado de los sellos, hemos hablado ya de la primera trompeta, algo que no habíamos visto un poquito más a fondo sobre los sellos, que eran usados con varios propósitos. Los sellos tenían como primero, era una marca de autenticidad, de autoridad en las cartas. Era un mandamiento dicho por un rey, alguien importante. Por eso ellos lo lacraban y le ponían el sello, su anillo, y quedaba una carta bien sellada y bien específico, que solo la podía el remitente, el que recibía la carta. El remitente no quería sino que esa persona recibiera la carta, y la garantía era que estaba sellada con el anillo, que seguramente el que recibía estaba ahí seguro de que era una orden real. Eso también puede ver usted en Primera de Reyes, en capítulo 21. Yo aquí lo tengo y quiero leerlo, versículo 8. Dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno, poner a Nabot delante del pueblo. O sea, había autenticidad en lo que estaba hablando, ¿no? Era importante que las cosas se dijeran y tuvieran validez, como hoy la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás. Lo segundo que vemos aquí, que tenían estos sellos, era como una marca, una ratificación formal de una transacción o de un pacto. En Nehemías, en capítulo 9, 38, o en Jeremías también, capítulo 32, podemos ver eso del 11 al 14. Tercer punto, vamos a ir un poco más, como un medio de proteger libros y otros documentos. Era algo que protegía los documentos. En la antigüedad hacían un rollo, eran rollos, lo metían en una vasija de barro, ponían la tapa y lo lacraban, lo sellaban. Esa era la garantía de que no podían ser falsificados ni tocados esos mandatos o esas leyes o esas ordenanzas que enviaba una persona notable. Jeremías 32:14 y Apocalipsis 5:2 hablan de ese punto. También era una prueba de autoridad, de poder, que podían delegarle a otros. Génesis 41:42 y Esther capítulo 3:10 hablan como delegaban, ¿cierto?, a alguien autoridad. Mire, yo tengo el anillo, bueno, en caso de Génesis, usted sabe, ahí está un hombre que recibe la autoridad, y entonces él ahora ejerce autoridad ante el pueblo, y la gente se le agachaba y la gente lo entendía. Nosotros hoy entendemos que la autoridad delegada por Dios debe ser respetada. No necesita un sello, ni ser lacrado, ni meterlo en una... No, pero debemos entender que la autoridad que Dios pone en las personas deben ser respetadas, como también en el caso de Aarón, María, con su hermano Moisés, ¿no? Ellos, aunque eran mayores, el de la autoridad era el menor, Moisés. También era el sello, un medio donde sellaban puertas, como hoy ponen un sello y dicen: aquí nadie puede entrar, no van a romper los sellos, ¿cierto? De garantía de que las cosas quedan como estaban, de modo que se mantuviesen todo el mundo alejado, que ninguna persona pudiera entrar sin ser autorizado, ¿no? Daniel capítulo 6, 17 habla muy bien sobre este punto, y Mateo 27 del versículo 66. En el discurso de Jesús en los tiempos del fin, vemos que en los evangelios, en todos ellos, Mateo, Marcos y Lucas, más que cualquiera, contienen los juicios. Empieza a hablar y a enumerar este tipo de cosas. Quisiera detenerme allí, pero sé que nos queda muy poco tiempo, ¿cierto? Ya es muy rápido, pero vamos a Marcos 13. Marcos 13 nos dice las Escrituras, ¿cierto? Porque se levantarán falsos cristos. Aquí está hablando el Señor de las señales antes del fin,
Y al final, en el versículo 22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mire cómo realmente vemos bien fácil aquí en la Biblia que vienen falsos profetas, como lo estamos viendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La palabra del Señor es clara, no se dejen engañar. Por un periodo de 3 años y medio, al principio, lo habíamos hablado, venía una tribulación, 7 años, pero los 3 primeros años era una, digamos, mediana, ¿cierto? Tribulación, pero era muy fuerte. Ese tiempo va a ser muy complicado. Pero a los segundos 3 y medio años, que es lo que vamos a ver, empieza a sonar la primera trompeta, se abre el séptimo sello, y la primera trompeta toca, abre los sellos de las trompetas, podríamos llamarlo de esa manera, y empieza angustia, desesperación, todo aquí en la tierra, ¿no? Y es bien fuerte y bien duro. Habíamos hablado cómo los sellos nos hablan, las trompetas nos hablan de dureza, se endurece la persecución, se endurece el problema, se endurece el juicio del enemigo, y también créame que esto lo permite el Señor para que la gente comprenda y entienda que no habrá nunca quien se pueda escapar del juicio del Señor, de que Él es, Dios es amor, pero también dice Hebreos en el capítulo 3, Él es fuego consumidor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con solo no decir, es que Él es muy lindo, sí, es hermoso, pero también es un juez estricto, es un juez que no soporta el engaño, no soporta la bajeza, el pecado mismo. Recuerde que cuando Jesús moría en la cruz, lo único que lo separó del Padre, cuando Él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Fue el pecado que cargaba de usted y el mío. Él nunca pecó, pero cargaba con el pecado de toda la humanidad. Y el Padre como que se aleja y Jesús, Señor, ¿por qué me has abandonado? Tremendo, ¿no? Era la sensibilidad del Señor. En ese momento cargó y perdonó todo pecado y fue colgado ahí en todos los decretos que estaban contra nosotros. Pero en este tiempo el Señor no dará por inocente al culpable. Aunque Él es amor, vuelvo y le digo, Él no se dejará engañar por aquellos que piensan que se pueden burlar de Dios. Mucha gente ha tratado y nadie ha podido hacerlo. No vaya a creer que usted va a ser el primero. Mire que estos 7 años están enmarcados por el juicio, por 2 juicios. El primero, el tribunal de Cristo, y el segundo, el de las naciones. Hoy hablaba, a través del chat, ¿cierto?, con un pastor muy hermoso, Luis Hernández, y me decía, me envía una película que es el extracto de la tribulación, de todo el tiempo por venir. Esa la vamos a ver al final del curso, porque vamos paso por paso, muy lento, para que no se nos quede nada, ¿cierto? Y si nos queda algo de la clase anterior, créame que yo vuelvo atrás y revisamos todo y seguimos adelante. Pero lo importante es que veamos aquí, ¿cierto?, que ese segundo juicio será para al final de los 7 años, para salvos y para condenados, para gente que obedeció a Dios en los 7 años y para gente que desobedeció al Señor. Muy difícil obedecer ese tiempo al Señor, en ese tiempo va a ser muy difícil, y termina ese tiempo, ¿cierto?, con una batalla donde el Señor, con el poder de la palabra, vence al enemigo en la batalla del Armagedón, que usted sabe que habla la Biblia. Es la batalla del Armagedón, y envía al diablo y a sus secuaces y a todos los que se dejaron marcar al infierno. Con esa derrota, ¿cierto?, la lucha entre el bien y el mal llega a su resolución final. Llegó al final la batalla, aunque al final del milenio dice que sueltan nuevamente al diablo. No estamos adelantando, pero está bien. Nos acordamos siempre que el cumplimiento de la palabra va a ser estricto. Así no nos guste, mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis porque son juicios, porque es difícil de comprender, pero es el futuro.
que les espera a aquellos que no han creído en Jesús, es el futuro que les espera a aquellos que han creído en Jesús y se han vuelto para atrás, ¿cierto? Más le valiera, decía el Señor, no haber conocido al Señor, que después de haberlo conocido echarse para atrás. ¿Qué sacrificio, dice la Biblia, le queda por aquellos que pisotean la sangre de Cristo? Ya no hay ningún sacrificio. Entonces, es bien claro que la salvación está en peligro. Ahorita vamos a ver algo que nos va a dejar mucho más sentados sobre esta verdad, porque es que nos han querido hablar que la salvación es para siempre y es eterna y usted solo recibe a Cristo, usted no tiene que hacer nada para salvarnos, no tenemos que hacer nada, pero ahí en adelante vienen ciertas cosas que tenemos que analizar y revisar muy bien, porque corre peligro si no hablamos sobre este punto, ¿no? Corremos peligro si no estamos conscientes de las cosas que van a suceder. Y habla en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces, dice la Biblia, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que este es el tiempo más terrible. Ya después que engaña a unos en el milenio, y pues eso es diferente, no hay tribulación, se dejaron engañar porque ya están muy tranquilos en el milenio. Yo no entiendo, a la fuerza, duro, no, y blandito tampoco, les toqué y no bailaron, y había otro que bailaba y tampoco. O sea que es bien difícil, ¿no? Entender el carácter de muchos, aún cristianos. Mire, en Daniel 12, aquí está una carta bien especial, ¿cierto? Daniel, capítulo 12, todo esto es una belleza, capítulo 12, versículo 1, mire lo que dice. En aquel tiempo, y está hablando de este tiempo de la tribulación, estaba Daniel, 460 años antes de Cristo, ¿cierto? Está hablando la Escritura a través del profeta Daniel, de que vendrá la gran tribulación, el problema de la tribulación, esos 7 años terribles, la última semana que profetiza Daniel de las 70 semanas, y habla 2460 años antes, y está hablando de cosas bien complicadas, bien difíciles que van a suceder. Mire que el profeta Daniel, todo el tiempo, para aquellos que dicen que no obedecen la autoridad, que no hay que salieron pastores diciendo que usted no debía obedecer la autoridad en este tiempo, y hay que tener mucho cuidado con aquellos que hablan eso, ¿no? 2600 años antes de 600 años antes de Cristo, ya está el profeta Daniel hablando algo bien complicado, bien difícil, para que la gente escuchara lo que iba a pasar tiempo después, mucho tiempo después. Pero mire, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire que habla igual de lo que está hablando Tesalonicenses, y de lo que habla Corintios, y de lo que está hablando igual. La Biblia es una, no hay problema si usted lee acá o allá, todo se va a cumplir, nada va a dejar de cumplirse. Entonces no tenemos que tener inseguridad ni temor, ni dejarnos engañar, ni dejar que hable gente de locuras, ¿cierto? Escuche esto, y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquel tiempo que es de angustia, será libertado tu pueblo. Y será tiempo de gran angustia, cual nunca hubo desde el principio hasta entonces, tampoco lo habrá. Y aquí lo explica. Y muchos de los que... pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo. Esto es lo importante. Aquí parece más claro, ¿cierto? Que lo mismo que Tesalonicenses, que nosotros no vamos a estar para la tribulación. Definitivamente debemos tener seguros de que no vamos a pasar por ninguna tribulación. Y dice, mire esto tan tremendo: pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Está hablando Daniel. Todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Mucha gente habla del libro de la Biblia y tenemos que mirar un poquito sobre eso.
el libro de la vida es un libro como el árbol de la vida que estaba en medio del paraíso, ¿cierto? El Señor dice, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces, escúcheme, nosotros tenemos que ver aquí cómo el Señor habla del libro de la vida. Yo apunto una tontería, ¿cierto? ¿De qué están hechos los libros? De hojas. ¿De dónde sacan las hojas? De la madera. ¿De qué? De los árboles. Es una tontería, ¿cierto? Pero como para ligar el libro con los árboles de la vida o con el árbol de la vida del huerto del Edén. Y esto nos muestra a nosotros que hay un libro donde se está escribiendo la vida suya y mía desde que nacimos espiritualmente. Y yo creo que está escrito desde antes, pero para los que van a ser juzgados en el trono blanco. Pero para nosotros va a contar solamente lo que pase después de que nosotros habíamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Lo demás quedó en el pasado. Nunca vaya a dejarse sobornar por muchos, ¿cierto?, que quieren decirle a usted que su pasado cuenta, porque no cuenta. Conozco un pastor que dijo algo como esto: si usted habla eso, yo hablo de su pasado. Está haciendo el papel del diablo, ¿cierto? Es el mismo papel del diablo. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con aquellos que quieren manipular su pasado para que tenerlo a usted subyugado ahí, bajando la cabeza ante hombre alguno, porque no tiene nada que ver su pasado. Y si usted lo entiende hoy, es libre completamente de su pasado, libre completamente, no tiene nada que ver. Tal vez las consecuencias de su pasado tenga que vivirlas. Si tiene un hijo, si ha matado a alguien, tiene que pagar a la cárcel, miles de cosas. Pero su pecado ya fue borrado. Ahora escuche esto. Habla de los que se hallen escritos en el libro de la vida. Pero si vamos a las escrituras, usted verá en muchas partes de la Biblia cómo nos muestra, y estuve mirando sobre esto porque es importante. Este punto hay que dejarlo muy en claro, ¿cierto? Para que podamos entender todo lo demás, ¿no? Vamos a hacer como un paréntesis en esta primera trompeta para hablar de ese libro de la vida, que también Apocalipsis cierra su libro varias veces hablando sobre el libro de la vida, y fueron abiertos los libros y otros libros fueron abiertos y hablan de ese libro donde nosotros tenemos que dar fruto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, nos habla de versículos, nos habla de cosas que van a pasar en el libro de la Biblia, de la vida. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Está hablando del gran trono blanco, acuérdese, el tercer juicio. Entonces, nosotros tenemos que entender, indudablemente, que los que se presenten ante el trono blanco no van a poder ser salvos. Es para condenados ese juicio, y es progresivo, ¿no? El primer juicio para salvos, el segundo juicio para salvos y condenados, y el tercer juicio solo para condenados. Bien interesante. En Lucas 10:20, ¿no? Sin embargo, no os regocijéis, dice la Biblia, que por esto, porque venían los discípulos diciendo: ay, Señor, mire, los demonios se nos sujetaban, sanábamos los enfermos. Mire, señales, como dice Mateo, y yo quiero que usted recuerde lo que dice Mateo, ¿no? En el capítulo 5 habla sobre: ay, Señor, pero en tu nombre hice sanidades, y en tu nombre profeticé, y en tu nombre sané enfermos, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, pero no lo conocían al Señor. Hoy hay muchos sanadores que no conocen al Señor. Hoy hay muchos liberadores que hablan en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿cierto? Pero no lo conocen. Y escuche esto: no se regocijen por eso, porque el Señor no los va a conocer por eso, los va a conocer por los frutos, y en los frutos van a estar escritos, ¿no? Y escuche, sino regocíjense, dice el Señor, de que vuestros nombres estén, o están, literalmente dice, están en el libro, escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos, habla el Señor. Entonces, por eso es bueno que cada uno empiece a vivir una vida honesta, no sin dobleces, sin máscaras, que podamos hablar de frente al hermano, mirarlo a los ojos y decirle: usted es un estafador, usted es tal persona, usted está haciendo esto, usted es un hombre de Dios,
¿cierto? Qué bueno que podamos nosotros tener ese concepto de un hermano por el fruto, porque por el fruto vamos a conocerlos. Pero en Hebreos, que en el capítulo 12, versículos 22 y 23, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. A mí, qué tremendo, ¿cierto? Y habla de ángeles en ese versículo, de una asamblea, va a hablar de los 24, 12 ancianos, y bueno, eso es tremendo, las 12 tribus, la iglesia va a ser tremendo en ese tiempo, no sé cuánta gente, millares de personas estarán ahí como hijos de Abraham, recuerda, la promesa del Señor cumplida en ese tiempo, y habla de esto, que estén inscritos en los cielos, o sea que debemos pagar y tenemos que tener una inscripción, ¿cierto? ¿No? La salvación no vale nada, pero mantenerla es diferente. Muchos dicen que ya usted no puede perder la salvación, pero yo leo la Biblia y para eso estamos viendo estos versículos y este tiempo, para que no nos llamemos a engaño y no vayamos a estar repitiendo lo que muchos repitieron, como el rico que está en el infierno, ¿cierto? Pero mire, Daniel 12, si usted va a Daniel, va a haber versículos que hablan, este versículo 1 sobre todo, habla de eso. Será librado de los que se encuentren, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro, serán librados de ese mal tiempo. Habla Daniel, ¿no? Lo cual nos afirma que hay un libro que se está escribiendo. En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 3, también nos habla de esto. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres, ¿no? Está hablando, que han compartido mis luchas, la causa del Evangelio, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Recuerde que esta carta fue escrita en una cárcel, y en la cárcel es Filipenses es la carta del amor, del gozo. Tremendo. En la cárcel estaba gozoso Pablo, porque estaba sufriendo por causa del Evangelio. Entonces, cuando él habla, ¿cierto? Y dice, ahí está Clemente, varios de mis colaboradores conmigo, cuyo nombre están inscritos en el libro de la vida. ¿No? El libro de la vida es real. El libro de la vida es algo bien claro en la Biblia, y hemos visto ya 5, pero podemos ver muchos versículos más. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 5, dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, que este es un versículo que está en el futuro, ¿cierto? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre se mantuvo firme, porque no estaba así como las ondas del mar, que hoy sí, mañana no, que suben y bajan, ¿cierto? Sino que era firme en lo que estaba viviendo para el Señor. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya, hay un libro donde puede ser borrado su nombre y el mío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia ahí? Que puede ser borrado el nombre, pero si usted cree que no, que soy salvo para siempre, salvo, pues hombre, yo lo lamento, tenemos que vivir como salvos realmente, ¿no? Gandhi decía algo, los cristianos tienen un Cristo maravilloso, el problema son los cristianos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, escúcheme, muchos cristianos no tienen sentido, ¿sí? No entienden que ser cristiano no cuesta mucho, cuesta todo. El ser cristiano, aún negar a Cristo, dice que Él nos va a negar, ¿cierto? Y el negarnos es al lago de fuego. Entonces, yo no puedo entender por qué mucha gente todavía piensa en que no va a ser borrado su nombre. Hay argumentos en Romanos, vuelvo y le digo, usted va a los 7 primeros capítulos de Romanos y hay argumentos para pensar que no puede ser borrado, que usted no tiene que hacer nada por la salvación. Vuelvo y le aclaro, para que usted sea salvo no tiene que hacer nada, ni fue el mejor cristiano, ni mejor dicho que haría Dios sin usted, pero de ahí en adelante las obras cuentan. Y de ahí en adelante usted no puede pisotear la sangre de Cristo. Los hebreos
es bueno ver Hebreos para salir de muchas de las... Hay más versículos sobre este punto, pero yo quiero que usted desde el capítulo 2 habla Hebreos, ¿cierto? De cosas como bien tremendas. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 14, habla de un obrero aprobado. Se está escribiendo a la iglesia y dígale, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, versículo 14 del capítulo 2, versículo 14 de segunda de Timoteo. Ahorita vamos a Hebreos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son un cristiano llamado Himeneo y otro llamado Fileto, que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Eran salvos, habían recibido a Cristo en su corazón, eran discipulados por Pablo, y dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, ¿no? Es tremendo, trastornan la fe de algunos. Mire que esto, cuando se habla de cosas como esta, puede trastornar a uno de esos pequeñitos. Le voy a decir por qué. Si usted le dice a un pequeñito de estos que están empezando el evangelio que la salvación no se puede perder, ¿sabe qué va a hacer este muchacho? Qué bueno, si la salvación no se puede perder, entonces comamos y bebamos y hagamos y debemos de hacer. La salvación no se pierde, ¿cuál es el problema? Yo puedo seguir en mi misma vida, no hay cambio, yo no necesito cambiar, como la salvación no se pierde. Es un mal razonamiento, pero muchos pueden tomarlo por ese lado, ¿no cree usted? Por eso Himeneo y Fileto, aunque tenía un gran maestro Pablo, tuvieron problemas. Y en 1 Timoteo 1:20 también habla lo mismo. Pero vayamos a Hebreos. Es que es preciosa la escritura. Y si usted lee esto y todavía sigue con el pensamiento calvinista, pues está bien, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Es más, no tengo problema con lo que dice Calvino y lo que dice Arminio. Uno dice que la salvación no hay pérdida, el otro dice que puede perderse. Y yo no tengo problema. Usted puede ser calvinista y si vive una vida correcta, pues no hay problema que se llame calvinista. Yo sigo los lineamientos de Calvino, pues no hay problema. Pero si usted, siendo calvinista, peca y hace las cosas que no debe hacer, ya es su problema, ¿no? Pero si usted dice la salvación se puede perder, pero vive rectamente, pues hombre, eso no hay posibilidad ahí, ¿cierto? Ya usted está cerrando puertas y ventanas para que la salvación vaya por el camino que es. Por tanto, es necesario que con más diligencia, Hebreos capítulo 2, y parece que la diligencia en estos versículos es importante. Y la diligencia, escúcheme, es mantenerse firme, mantenerse como un riel, buscando con más asiduidad. Normalmente usted, pastor, se prepara la semana para una predicación. Hoy estamos preparados para una predicación diaria, ¿no? Espectacular, me agrada, me exige más el Señor. Es maravilloso, te exige más el Señor a sentarte a escuchar lo que viene de la palabra de Dios. Y escuche, por tanto, es necesario que con más diligencia entremos, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Alguien que se desliza es alguien que se cae, ¿no? Yo recuerdo una deslizada que me pegué estando con Ina muy pequeña, pero esa fue una deslizada diferente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los ángeles estaban con el Señor al principio, los crea, ¿cierto? Les da libre albedrío, los ángeles tienen libre albedrío. Y resulta que ellos, les dice, estaban con el Señor, veían al Señor, se cansaron de lo bueno, ¿no? Parece que alguien dice por ahí que lo bueno cansa. No debe cansarnos, es algo eterno lo que vamos a vivir. Pero mire, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
Eso lo dice un suegro cuando le dice el papá al hijo, no, es que lo bueno cansa, ¿no? Y se va a casar y ahora va a ver lo bueno que es eso, ¿no? Pero no es así. Escuche, por tanto, yo no sé qué haría sin mi esposa, créanme. Ahora, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. Ahora, miren, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿No? Ahora, si la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su libertad. O sea, nos dio los dones a nosotros para que nos mantuviéramos firmes, porque tenemos el poder contra el enemigo. Pero si usted busca otra cosa, es su problema, ¿cierto? Mire, esto es tremendo, ¿no? Todo lo que el Señor habla aquí. Pero sigamos para que usted vea lo que el Señor dice. Porque somos hechos participantes, capítulo 3, versículo 14. Ahorita estábamos leyendo Hebreos 2, del 1 al 4. Pero mire, dice en el capítulo 3, versículo 14, ¿no? Y aquí habla, desde el 12, habla cosas que deben entrar en el corazón, ¿cierto?, de cada cristiano. Mira lo que dice. Mirad pues, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que la gente puede apartar, puede deslizarse, puede caer de la gracia. Yo lo entiendo así. Si yo soy cerrado, por favor, perdónenme. Pero yo prefiero pensar como la Biblia dice. Yo no quiero interpretar nada. Ahí está claro. No tengo que interpretar nada. Está clarísimo, ¿no? Pero antes exhortaros unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aleluya. O sea que hay pecado en los cristianos, claro. Pero cuando se endurece, ¿cierto? Cuando ya no le piden perdón a Dios, pues hombre, van a apartarse del Dios vivo. Eso es lo que deduzco. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Te lo tengo contra ti, le dice el Señor en una iglesia del Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. Pero mire, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es clarísimo. Salían de esclavitud, iban a la tierra prometida, como nosotros salimos de la esclavitud del pecado y vamos hacia la patria celestial, ¿cierto? Este es el transcurso. Y si nosotros empezamos a tener idolatría, como hicieron estos rebeldes, ¿cierto?, que empezaron a hacer becerros y que Aarón les ayudó y después se arrepintió, ¿cierto? Coré y sus secuaces, ¿no? Y entonces se los comió la tierra, salió fuego y se los comió, los consumió, y eran salvos, habían salido de la esclavitud. Esa es una tipología del camino que nosotros salimos de esclavitud y vamos por el desierto por tercos, ¿cierto?, por necios, porque un día Adán y Eva pecaron, nosotros ahí tenemos que pasar sobre esta tierra. Es el único infierno que creo que vamos a pasar, ¿cierto? Es el único infierno que vamos a encontrar. Entre tanto se dice, si oyen soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el tiempo de la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron? O sea, no van a entrar aquí. Si usted coge ese versículo 18 y lo estudia, dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Hay cristianos desobedientes? Sí, los hay. Los hay. Conozco aún pastores fornicarios, homosexuales, ¿no? Entonces, si esto es verdad, entonces, bueno, revíselo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y veremos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad,
uno es incrédulo, una persona es incrédulo cuando la Biblia le habla algo y dice, no, yo más bien, a mí prefiero, yo razono, yo quiero. O sea, empieza a razonar y a ver las cosas de Dios de una manera diferente. Ahora, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, versículo 19. Temamos, ¿no? Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿no? La tenemos, ¿cierto? De entrar en su reposo. Aún, ¿no? Tenemos la promesa, hoy la tenemos. Hoy tenemos una promesa de Dios. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero no les aprovechó. ¿Qué quiere decir eso que no les aprovechó oír la palabra? Pues que no hicieron caso, no obedecieron, pero por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea que el Señor sabe quién es salvo y quién no. Y el Señor sabe quién aún va a rechazar la gracia. Él lo sabe todo. Tremendo. Mire, versículo 7 del capítulo 4. Sigamos con Hebreo. Estamos haciendo un alto ahí, ¿cierto? Se nos fue el tiempo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué tremendo, ¿no? No endurezcamos vuestros corazones. O sea que, escúcheme, todo lo que Dios dice, es su voz, la Biblia, ¿cierto? Si algo no estamos haciendo conforme a las Escrituras, pues nosotros estamos cerrando el corazón, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Aquí hay muchas cosas para analizar y que las tenemos que analizar, ¿no? Escuche esto, versículo 11, capítulo 5, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque sabiendo que ya, pudiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, no para todo el mundo, ¿cierto? Pero sigamos. Hay mucho que ver aquí en Hebreos. Creo que no vamos a poder hablar de la segunda trompeta, pero tenemos tiempo. Cada día nos alargan el tiempo que vamos a estar, pero está bien, es por el bien suyo y mío. Y yo creo que si usted tiene hambre y sed del Señor, podrá saciarse todos los días al escuchar todo el tiempo predicaciones, alabanza, gloria a Dios, ¿cierto? No dejemos, escuche esto, dice la Biblia, no dejando de congregarnos, ¿cierto? No dejemos de congregar. Tal vez esta es una forma extraña de congregarnos. No estoy de acuerdo, ¿cierto? Debería ser presencial. Pero es un tiempo donde tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Yo nunca podría llamar a la desobediencia civil si no fuera porque están en contra de la palabra. Pero aquí no hay nada en contra del Señor. Ahora, miren, vamos al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, estamos hablando del libro de la vida y nos entra a esta parte de la salvación donde tenemos que ser claros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Dios, de nuestro Señor, del trono de nuestro Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción contra pecadores. Pero esto hay un motivo por el cual lo está diciendo. En versículo 12 dice,
y escúcheme esto muy bien para que no haya duda. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Recuerda el camino angosto y la puerta estrecha, ¿cierto? El camino estrecho y la puerta angosta. Pues está hablando lo mismo. Y dice, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aleluya, tremendo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tremendo. Esto es tremendo. Pero mire más, busque más. Aquí en hebreo hay muchos más pasajes que nos hablan sobre ese tiempo. El capítulo 10 es especial, ¿cierto? Habla sobre eso también. Versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios? A nosotros, está hablando, a nosotros ya, no los que están bajo la ley o los que vivieron ese tiempo, sino a nosotros, porque estamos bajo la gracia, y hay muchos que tienen la gracia como una desgracia porque va a ser más fuerte el castigo. Escuche, ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, fue santificado, era salvo, ¿cierto? Y hiciere afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, bueno, aquí habla de eso. Tenemos que tener cuidado. Nosotros somos de los que no retrocedemos, dice más adelante, para perdición. Sé que el tiempo se ha acabado, pero hermano, pidámosle a Dios con todo el corazón que no nos dejemos arrastrar por doctrinas diversas y extrañas, sino que sea simplemente la palabra de Dios que nos llene. Hoy no hemos podido avanzar, pero está bien. Nos hemos detenido muy puntualmente en varios puntos que nos han dado a nosotros una perspectiva mucho más clara sobre la salvación. Léase usted en la casa Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33, y verá que dice ahí que no borraré el nombre del libro, en el Salmo 69, el 7 al 28, en Apocalipsis 13, 8, ¿no? El libro de la vida del Cordero. Quiero terminar acá, ¿no? Apocalipsis 17, 8, en Salmo 56, el Salmo 139, versículo 16, en Malaquías 3:16. Es que esto está en toda la Biblia, ¿no? Ese es un libro de las memorias de los que temen al Señor, pero también va a ser el libro donde muchos van a ser juzgados por eso. No entremos a eso, no busquemos ese juicio, ¿cierto?, que ha de devorar a los adversarios. Dios no tiene por inocente al pecador, no, ni tampoco por culpable al inocente. Él va a juzgar con justo juicio, y usted y yo estaremos con Él en la boda del Cordero y en la cena del Gran Rey, que vamos a hablar sobre eso también. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso
A ti sea la gloria, mi Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Padre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en esa cruz, Señor. Espíritu Santo, ilumínanos para vivir vidas santas que te agraden a ti, porque sabemos, Señor, que si hoy no podemos ser santos, estamos muy mal, Señor. Si hoy no podemos vivir vidas separadas para ti, estamos muy mal. No podemos vivir un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Todo, espíritu, alma y cuerpo, para servirle a nuestro Dios, al único y verdadero Dios, al que creó los cielos y la tierra, aquel que te dijo que te amas. Dios te bendiga.